En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura y el Salmo nos hablan de cómo nuestro Señor ha venido para salvarnos a los hombres. San Pablo dice aquí a los tesalonicenses, ¿no? Dice, recuérdalo, toda la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en función de la salvación de todos nosotros, para que todos, dice aquí al final, nos consolemos con estas palabras, es decir, de tener esa esperanza que todos tenemos como hijos de Dios, como bautizados, esa esperanza de la salvación eterna. Y por eso, pero en cambio en el Evangelio vemos que nuestro Señor Jesucristo va a visitar la ciudad en la cual Él creció, Él se crió. Y como dicen otros evangelistas, bien, las personas, nuestro Señor Jesucristo en esa ciudad, en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros como lo había hecho en tantas otras ciudades paganas inclusive. Entonces, ¿por qué? Porque ahí viene el punto. Porque eran personas que conocían de cerca a Jesús, se habían criado con ellos, lo conocían perfectamente, pero no tuvieron esa admiración, esa humildad para saber reconocer que en Él estaba, por lo menos, que él era un profeta. Era lo mínimo que podían haber dicho, porque las palabras, las enseñanzas, los milagros, los gestos no correspondían a ninguno de los profetas anteriores. Había hecho lo que Jesús había realizado. Por eso le dice, él mismo dice, ¿no? Ustedes me dirán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Entonces, y claro, el ejemplo que les pone nuestro Señor Jesucristo no pensemos que Él estaba allí como que increpándolos o como que sacándoles en cara así esa
ese orgullo de ellos, no, estaba como que de la manera más dulce, si se puede decir, más afable, tratar de conquistar aquellos corazones para que se conviertan, para que entiendan y se den cuenta de que Él era el Mesías, ¿no? Sin embargo, nada. Las palabras que Él hace hacen referencias justamente a la época en que Elías, hubo hambre, sed, sequía en el pueblo de Israel, ¿no? Ese profeta Elías no fue mandado a otra casa, sino a una viuda de Sarepta, un pueblo pagano. Entonces, lo mismo con Naamán, un pagano que viene hasta Eliseo para curarse. Entonces, el Eliseo que encontró de Dios por la poca fe que tenía, por un poquito de fe, pero se curó, ¿no? Y en el pueblo de Nazaret, donde deberían haber, tal vez se podría decir, haber recibido las mayores gracias, ese pueblo de Jesús, de parte de Jesús, dice aquí, todos los asistentes a la sinagoga se levantaron para despeñarlo. Entonces, vamos a pedir gracias especialísimas para que nosotros sepamos siempre tener nuestras almas vueltas para la admiración, para saber reconocer las señales de Dios en cada momento, en cada día, ¿no? Para que no seamos ciegos a la gracia de Dios y saber siempre, pues, adherir enteramente donde se encuentra la verdad, la verdadera iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.